Estamos trabajando nosotros sobre la procedencia del daño moral en sede contractual. ¿Qué es lo que yo les he manifestado hasta ahora? Que se discutió durante mucho tiempo la procedencia o improcedencia y se estimaba que era improcedente. Y se daban las tres razones que ya examinamos. Mediados del siglo XX, la doctrina comienza a cuestionarse dicho postulado y formulan argumentos para hacer procedente la indemnización. Dicho esto, nuestra jurisprudencia comenzó a acoger demandas por daño moral contractual. Hay otro caso que se me había olvidado planteárselo, es el caso de una abogada que demandó a un banco porque el banco entregó un talonario de cheques, allá por los años 90, a una persona que exhibió un poder para retirar ese talonario de cheques, poder que estaba falsificado, y le entregaron el talonario a este tercero, que prácticamente empapeló Santiago, porque además esta abogada era una persona que tenía muy buenos antecedentes comerciales, por lo tanto, todos los cheques que se consultaron de ella, los cheques que en el fondo aparecían girados por ella, las empresas lo validaban porque era una excelente cuenta correntista. Y los cheques estaban girados a fecha. No había duda de lo anterior. ¿Cuándo comenzó el problema? Cuando llegaron los cheques a cobro y ella no tuvo la capacidad económica de cubrirlos. Se protestaron, hubo querellas en su contra, ella estuvo privada de libertad, producto digamos, del delito de giro doloso de cheque, hasta que se descubre que el poder había sido falsificado. Y ella demandó al banco. Y fue responsabilidad contractual, pues, contrato de cuenta corriente. Entonces, dicho esto, nosotros estábamos trabajando en la última clase en esta idea de la excepcionalidad y esta idea del profesor Álvaro Vidal del daño significativo. Y es por ello entonces que se hace una distribución o división de los contratos en aquellos contratos que imponen deberes de seguridad o protección. Deberes de seguridad o protección. Deberes de seguridad o protección. Como por ejemplo, el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios educacionales o el contrato de prestación de servicios médicos. Están también los contratos de contenido patrimonial, aquellos que por sus propias características no es posible asignarle al deudor un riesgo de lesión de intereses patrimoniales. En estos contratos, aquellos contratos que se conocen como contratos patrimoniales, se dice que no procedería la indemnización por daño moral, por tratarse de un contrato en que el deudor no podía asumir la previsibilidad del riesgo asociado al incumplimiento. Entonces, estos contratos son más dificultosos de reconocer la procedencia del daño moral. Ahora, adicionalmente están los contratos de adhesión que se reconocen en la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. En estos contratos también es procedente el daño moral. Ahora, por lo tanto, nosotros ya podemos ir concluyendo que en los contratos donde hay deberes de protección o cuidado, sin ninguna duda, frente al incumplimiento de ellos, cabe la responsabilidad contractual por daño moral. Pero además
agreguemos otro elemento, el elemento de la previsibilidad. Acá yo les pido que ustedes pongan máxima atención porque esta idea de la previsibilidad a nosotros nos va a servir mucho para enfrentar la respuesta a la pregunta de si cabe o no cabe el daño moral en el ámbito contractual. La norma dice, si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Es decir, perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Por lo tanto, el deudor ha de responder única y exclusivamente de aquellos perjuicios, los que se previeron o pudieron preverse. Si en la órbita de la previsibilidad no estaba la idea de un daño a intereses extrapatrimoniales, se dice, mire, no cabe indemnización por daño moral contractual. Entonces, el requisito de la previsibilidad, hoy nuestra legislación ya lo reconoce, como ocurre, por ejemplo, con la llamada Ley Auge. Esta Ley Auge establece que los daños en materia médico-sanitaria van a reconocer este principio de la previsibilidad. ¿Y qué dice el artículo 41, inciso 2 de la Ley 19.966? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Que el médico va a responder de aquellos daños previsibles. Y dice lo siguiente. Que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producirse aquellos. Entonces, para los efectos de dejar acotado un resumen sobre esto, diremos lo siguiente. El daño moral en sede contractual procede bajo lógicas de excepcionalidad y significación en aquellos contratos en que se imponen deberes de cuidado y protección, y además cuando haya sido posible prever contingencias extrapatrimoniales frente al incumplimiento contractual. Por lo tanto, cuando estamos frente a ese tipo de infracciones contractuales, nosotros podemos articular, podemos presentar una demanda por daño moral. Por eso entonces que ustedes podrán concordar conmigo que en el caso que yo inicialmente les planteé, va a ser muy difícil que ese demandante, en ese contrato que era eminentemente patrimonial y donde no cabía esta ilógica o esta idea de la previsibilidad, va a ser muy difícil que el actor obtenga un daño moral. Yo ahora lo que voy a hacer es leerles un poco lo que nos dice sobre el particular el profesor Barros Burí en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, en su segunda edición actualizada, que es de marzo del año en curso. Y él, en la página 352 y siguientes, se hace cargo de la reparación del daño moral contractual. Y él anuncia, cuando comienza el análisis de esta temática, en esta idea de la especialidad del riesgo contractual. Entonces, él analiza el derecho comparado, luego analiza el reconocimiento del daño moral contractual en el derecho chileno, el fundamento jurídico de la reparación del daño moral en sede contractual
y él está en sintonía con todos los argumentos que nosotros ya en su minuto planteamos. Y él al final nos dice lo siguiente: límite a la reparación del daño moral contractual. Las reglas sobre responsabilidad contractual del Código Civil tienen su antecedente doctrinario en Poitiers, para quien una preocupación principal era definir los límites de la responsabilidad del deudor. En este contexto se plantea el requisito de la previsibilidad en la responsabilidad contractual. Adiciona, por eso la pregunta acerca de las condiciones para la indemnización del daño moral contractual solo puede ser contestada de modo coherente a la luz del criterio de previsibilidad que informa la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual por culpa se limita al ámbito del riesgo asumido por el deudor, 1558. Usualmente ese ámbito de riesgo está definido por la naturaleza de la relación, que determina, a falta de texto legal o convencional expreso, las expectativas que razonablemente puede hacerse cada parte respecto de los deberes que asume la contraparte. Cuando me voy de vacaciones y estoy en el aeropuerto, el vuelo se cancela, indudablemente que hay una afectación a expectativas, más allá del contenido material, sino que a expectativas extrapatrimoniales. Lo que no ocurre, por ejemplo, en el contrato que yo les planteé, simplemente donde la obligación era estabilización de camino, la expectativa era eminentemente económica. En ningún momento es posible deducir desde un punto de vista de la previsibilidad que habían intereses extrapatrimoniales comprometidos. Él dice lo siguiente: existen algunos contratos que naturalmente comprenden la protección de intereses extrapatrimoniales, de modo que resulta previsible que su incumplimiento pueda provocar perjuicios morales. Es el caso de la obligación de seguridad de los contratos de trabajo, de transporte de personas y de servicios médicos. En algunos contratos se tiende a reconocer una obligación implícita de resultado, como puede ser llevar sano y salvo al pasajero al destino, que el trabajador no sufre un accidente predecible y que el enfermo no adquiere una enfermedad intrahospitalaria. Por el contrario, miren lo que dice él, y esto aquí es interesantísimo: los contratos netamente comerciales, o más precisamente de contenido puramente patrimonial, tienen por naturaleza una mera función de intercambio de bienes y servicios. Por eso resulta ajeno a la naturaleza y a los riesgos tenidos en vista por las partes al tiempo de contratar que el incumplimiento tenga consecuencias extrapatrimoniales. Y a este efecto él invoca una sentencia de la Corte Suprema que en lo pertinente dice: en efecto, esta clase de resarcimiento procede únicamente en eventos en que la Convención extiende su ámbito de resguardo o protección de intereses extrapatrimoniales, o cuando comprende intereses que claramente ya no conciernen al patrimonio, sino a la personalidad moral del sujeto, como su afectividad, su estabilidad emocional, su integridad moral. Por eso entonces que nosotros podemos concluir que la indemnización por el daño moral procede, pero procede con carácter excepcional o frente a eventos significativos, porque hay contratos, como los descritos, que imponen deberes de seguridad y protección, donde claramente está claro que una afectación, a los intereses de uno de los contratantes puede desencadenar lesión a intereses extrapatrimoniales. Era perfectamente previsible que si yo mañana celebro un contrato de transporte pasajero, era claramente previsible que si mañana eso se frustra, más allá del componente económico hay un componente, el componente material, hay un componente moral asociado. Y lo mismo pasa con el contrato de trabajo, con los accidentes del trabajo, los contratos de prestación de servicios educacionales, las lesiones que sufren los alumnos al interior de un establecimiento educacional y también los contratos de prestación de servicios médicos. Y ya concluyendo la evaluación judicial de los perjuicios, nos conviene hacernos cargo de la pregunta: ¿las partes pueden alterar las reglas
sobre perjuicios a indemnizar, no cabe la menor duda, rige el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes pueden convenir en que se indemnicen los perjuicios previstos e imprevistos, aun cuando no haya dolo ni culpa grave. Por ejemplo, que no se indemnice el lucro cesante, que se reparen, digamos, todo daño moral, o sea, es decir, que se reparen los daños inciertos. O sea, no hay ninguna duda que en materia de límites o reglas sobre perjuicios a indemnizar, cabe perfectamente esta idea de la autonomía de la voluntad. Vamos a dejar para la próxima clase la indemnización de perjuicios, su evaluación por la ley. Muchas gracias.